a Victoria Basualto, particularmente a la Flaxo, por esta invitación donde nos sentimos muy complacidos de estar acá junto a amigos, a compañeros como Beto, compañero Marcelo, a Daniel, a la compañera Grasa, y esperamos poder hacer una reflexión más bien desde la coyuntura política. Yo traje una presentación, no sé si voy a ir pasándola, pero la verdad es que es una reflexión que, si bien contiene elementos académicos, más bien pretendemos hacerla desde las consideraciones, ahí está todo bien, ¿no? Desde las consideraciones políticas. Hace poco se acaba de aprobar una reforma laboral en Chile por el gobierno de la nueva mayoría de Michelle Bachelet, y que a nosotros nos parece justo y nos parece necesario poder hacer esta evaluación de la reforma laboral teniendo en cuenta los últimos 44 años de historia en Chile. No es posible entender ni evaluar la reforma laboral en Chile si no se tiene en cuenta los elementos de la herencia de la dictadura en el marco jurídico de las relaciones laborales en Chile. O sea, porque siempre la izquierda y el movimiento sindical somos muy buenos para hacer lecturas ideológicas respecto de las situaciones, pero en Chile no es posible hacerle el quite a la evaluación si no se tiene en consideración lo que se tenía y lo que se tuvo por más de 30 años de historia de relaciones laborales. Por lo tanto, nuestra exposición va a estar basada en las consideraciones históricas, luego una revisión básica de algunas cuestiones principales del mercado del trabajo en Chile, y finalmente consideraciones respecto de la reforma laboral. Sí, no sé si podemos pasar. Claro. Entonces, como decíamos, yo diría que algunas características básicas del periodo de 1973 hasta 1990 en el mundo, en el cambio que vivió el mundo del trabajo en Chile, tienen que ver con los cambios en la base productiva. Hubo una reforma neoliberal. Recuerden ustedes que la táctica, yo no voy a ir, tú vas pasando, porque si no me voy a desestructurar. Recuerden ustedes que la dictadura en Chile toma dos grandes medidas para implementar el proyecto neoliberal. Primero, que al igual que en Argentina, la aniquilación de la clase dirigente, de los trabajadores y de los partidos revolucionarios de izquierda. Más de 3.000 detenidos desaparecidos en Chile, 30.000 torturados según el informe Valech, lo que da cuenta de una estrategia de aniquilación que tuvo una segunda etapa luego, que tuvo que ver con las grandes reformas neoliberales en Chile. Sin ir más lejos, si podemos pasar, sin ir más lejos, eso significó entonces reforma de libre mercado, el quiebre de las industrias, un cambio en el modelo productivo. Pasamos de un sistema de industrialización, de sustitución de importaciones, a un sistema extractivista de servicios. Por lo tanto, ese cambio productivo evidentemente tuvo un cambio en la cultura de organización de los trabajadores chilenos. Hubo una modernización del Estado, por cierto. Entonces también, y a partir de ello, una nueva organización del mundo del trabajo basado en la subcontratación. Todas estas medidas que se fueron tomando tuvo su minuto cúlmine en 1978, a fines del 78, principios del 79, en el plan laboral de José Piñera, hermano, adivinen de quién, del amigo de Macri, que, mira, es muy cierto lo que él dice. Bueno, él es bien patudo, como decimos en Chile. Él tiene hasta una página que se llama josepiñera.com, la pueden revisar. Está su libro que habla de la revolución laboral, porque lo que entendió perfecto la dictadura es que no solo había que terminar o había que instaurar un modelo neoliberal, sino que había que terminar con la concepción o con la categoría de sujeto social de los trabajadores. Un ciclo de construcción de derechos que uno lo podría situar a fines del siglo XIX con las primeras huelgas, pasando por las mutualidades, pasando por las mancomunales, pasando por la lucha que dio la Federación Obrera de Chile para recién en el año 30 tener un código laboral que pudiera organizar el mundo del trabajo en Chile, y luego con los frentes populares y finalmente
con la unidad popular, poder consagrar a los trabajadores como un sujeto principal de cambio, por lo tanto, sujeto de construcción de las políticas públicas en Chile. Eso lo entendió perfecto la dictadura y lo que hizo fue armar un plan laboral. Un plan laboral que el mismo libro de José Piñera dice, y está la cita ahí, no le llamamos plan sindical porque no calzaba desde el punto de vista del marketing político. Cuando la reforma de Bachelet se empezó a discutir, la derecha dijo, esto no es una reforma laboral porque no crea más empleo, esto es una reforma sindical porque quieren quedar bien con los sindicatos, quieren quedar bien con la CUT, y tenían toda la razón. Lo que buscaba o lo que buscó la reforma laboral fue tratar de devolver algunos derechos colectivos que fueron cercenados en 1978, principios del 79. Ahora bien, ese plan laboral tuvo 4 pilares fundamentales. Primero, terminar con lo que en Chile recién en el año 72 fue una ley de negociación ramal, lo discutíamos con Beto el otro día. Acá voy a insistir, voy a decir puras cosas raras para ustedes, porque se supone que son cosas civilizatorias, pero que en Chile hasta hace poco no teníamos. Y lo primero es que el plan laboral circunscribió la negociación colectiva a la unidad productiva de la empresa, es decir, cortó la negociación ramal, que es la verdadera negociación colectiva donde radica el poder de los trabajadores, es la que permite, sin lugar a duda, la redistribución de los ingresos y de alguna manera también la redistribución del poder en la relación capital-trabajo, ¿no? Lo segundo, o el segundo pilar, la huelga en Chile, les quiero decir, hasta el 1 de abril de este año, la huelga era solo un procedimiento en el marco de la negociación colectiva, un procedimiento ultra reglado. En Chile no existe la huelga política, la huelga no está garantizada como un derecho de la Constitución. Recién el presidente, espero, futuro presidente Guillé, planteó la necesidad que la sindicalización y la huelga estén garantizadas en la Constitución. Entonces, estamos hablando de una herencia bastante nefasta, y como tercer pilar, en Chile, así como libre mercado, también hay libertad para armar sindicatos. En Chile solo hace falta el 10% de la planta de una empresa para tener un sindicato, es decir, eventualmente en una empresa podrían haber 10 sindicatos. Una sola cifra ahí. Hoy día en Chile existen, aquí está anotado, 11.650 sindicatos. Para aterrizarlo aún más, lo conversamos siempre con Beto, en el transporte colectivo existen 18.000 trabajadores. ¿Saben cuántos sindicatos hay en el transporte colectivo en el Transantiago, solo en Santiago? Hay 18.000 trabajadores. Hay 1.000 sindicatos. Sindicatos de papel, sindicatos constituidos por 18 personas. Por lo tanto, hay la reforma, y también los trabajadores, pero la reforma primero, han provocado una gran dispersión, fragmentación del mundo sindical y además una falta de unidad. De estos 11.650 sindicatos, 6.000 no están asociados a nada, ni a una federación, ni a una confederación, ni menos a una central. Por lo tanto, son sindicatos que hacen una vida despolitizada, son sindicatos corporativos, le llamamos nosotros los sindicatos de la gift card, que lo que hacen es juntar las lucas para que a fin de año dan la gift card de fin de año, y eso sería toda la acción gremial del sindicato. Y el cuarto pilar tiene que ver con eso, una absoluta despolitización del mundo sindical. Estamos recién planteando la necesidad de recuperar desde el mundo sindical un sindicalismo de corte sociopolítico, que se plantea una cuestión que nos parece a todos los que estamos acá obvia, que el debate gremial no puede estar ni por un segundo. Voy a gritar menos, ok. Es que estamos acostumbrados a la asamblea. Hay gente desde Chile viendo. ¿Sí? Me está diciendo que estoy puro mintiendo. Imagina se não tivesse tradução, hein? Não estava entendendo Nada, nada. no entiendo nada. Ok, voy a hablar un poco mal. Okay. Estou entendendo, tudinho. Perfecto. Entonces, despolitizamos la organización sindical y la redujimos a un sindicato, a una organización que solo empezó a ocuparse de problemas salariales y no de problemas políticos en el marco de
la fragmentación. Ahora, ¿qué significó esto en los hechos? Significó que esta ley permitía a los sindicatos, pero con muchas restricciones, limita sin lugar a duda la acción de la negociación colectiva y de la huelga. Recuerden ustedes que no hay más paritaria ramal, sino que por unidad de empresa. Y hay una cifra que es necesario dar. De toda la fuerza laboral en Chile, solo entre el 12 y 14%, depende del año y de la GIFCAR, está sindicalizado, pero de toda la fuerza laboral, solo el 8% negocia colectivamente. O sea, uno podría decir que los que verdaderamente están vinculados a un sindicato y a lo que genera un sindicato es solo el 8% de la fuerza laboral en Chile. Ahora bien, bueno, ya hablamos, esto generó, por cierto, precariedad laboral. Una vez terminada la dictadura, la estrategia del mundo sindical, la estrategia de la transición fue la toma de acuerdos marcos que, si bien normalizaron algunas situaciones como que tenían que ver con el salario mínimo, que tenían que ver con las gratificaciones familiares, no cuestionaron ni volvieron atrás en el plan laboral de José Piñera. Ahora, claro, uno podría decir con el periódico del lunes que de alguna manera la CUT, de la que yo soy dirigente, esa parte se la pueden cortar, de alguna manera normalizamos o legitimamos los acuerdos o la transición pactada, pero ahí, claro, habría que decir que teníamos a los militares haciendo ejercicio de enlace en plena democracia, con Pinochet en el Senado y con una cultura pinochetista y un temor muy instalado. Por lo tanto, lo que hubo ahí fue una estrategia de responsabilidad política, de responsabilidad social, de no desestabilizar la frágil democracia pactada que tuvimos desde el 90 hasta, yo diría, el año 2003. Año 2003 donde la CUT se fija un cambio de estrategia, nos definimos como gran cosa, una central antineoliberal, y comienza de alguna manera un cambio en la táctica de la lucha sindical, y yo ahí situaría el año 2007 como un año de importancia, lo conversábamos con Victoria. El 2007 hay una gran movilización de los terciarizados del cobre, ustedes saben, estratégico para Chile, el sueldo de Chile, decía el presidente Salvador Allende, y que de alguna manera obligó por la vía de los hechos y de la fuerza a negociar ramalmente a Codelco con todas las empresas terciarizadas, y yo diría que es el primer quiebre en la institucionalidad, pero que no logró, que si bien la quebró, la modificó para efectos de esa negociación, no la pudo transformar para efectos de una institucionalidad que trascendiera. Algunos datos para pasar rápidamente sobre el mundo del trabajo en Chile. Hay un informe del PNUD que salió hace poco, hace 3 meses, que se llama Desiguales, y me parece que es relevante porque de alguna manera, esto se va acá, porque de alguna manera grafica la desigualdad en Chile. Primero, según ese informe, señala que en Chile hay una brecha de 7 a 8 veces en la remuneración de la persona situada en el percentil 90 del ranking salarial en relación con quien está en el percentil 10. Hay que considerar que en los países escandinavos, mientras en Chile es de 7 a 8 veces, en los países escandinavos esta diferencia es de 2,5 veces. Pero hay un gráfico que a mí me gusta y lo uso porque habla de la brecha salarial de distintos trabajos en relación a un médico que está en Suecia y a un médico que está en Chile. Por ejemplo, un trabajador social, yo no sé si acá hay trabajadores sociales, mientras en Suecia un trabajador social gana el 49% de lo que gana un médico, en Chile solo gana un 31%. Mientras un cocinero en Suecia gana el 40% de lo que gana un médico, en Chile gana un 12%. Mientras, y lo que me parece terrible, los profesores, un profesor de primaria en Suecia gana un 47% de lo que gana un médico, y en Chile solo un 29%. Entonces, estas brechas salariales nos han configurado un mercado del trabajo, una sociedad profundamente desigual, y que llevó, entre otras cosas, a movilizaciones de relevancia nacional y que trascendieron mundialmente, como las del 2011,
donde los estudiantes chilenos dijeron, bueno, basta, queremos educación gratuita, y de alguna manera el 2011 fue un minuto de inflexión que obligó o que hizo girar a la política chilena a discutir de los temas estructurales, de los temas de desigualdad. Me queda poco tiempo, voy rápidamente. Respecto de la ley de subcontratación del año 2006, podemos decir que introdujo cierto grado de protección al trabajo del régimen de subcontratación, fijó la responsabilidad de las partes, identificó los tipos de contrato, resguardó derechos de los trabajadores, pero de alguna manera lo que hizo fue transparentar cuestiones que ya se venían dando. Ahí hay un gráfico de la ENCLA, que es la Encuesta Nacional del Trabajo en Chile, donde queda de alguna manera explícito cuál es el nivel de subcontratación. Un solo dato nomás. En el subte en Chile trabajan 10.000 trabajadores, 7.000 son subcontratados. 7 de cada 10 trabajadores son subcontratados. Y lo que se logró cambiar el año 2014, sí, es que los trabajadores estaban subcontratados más con un subterfugio. Las empresas como Walmart tenían 200 razones sociales, por lo tanto la misma unidad productiva tenía para efectos legales 200 empresas, y como hay solo negociación por empresa, tenía que haber un sindicato por cada razón social, y esa ley permitió que los trabajadores pudieran demandar por multiroot y por lo tanto obligar a la unidad productiva a negociar como una sola unidad. Y de hecho hoy día Walmart, el sindicato interempresa Walmart, en su última negociación que le firmó hace un mes, negoció por más de 15.000 trabajadores que están empleados por distintas unidades productivas. Ahora bien, voy a pasar mejor sobre la reforma laboral, decir algunas cosas para ir finalizando. La reforma laboral en Chile tiene un problema, como todas las reformas estructurales van a tener. De hecho, la presidenta Bachelet, para dar respuesta a la movilización del 2011, otorgó gratuidad universal. Sin embargo, se pudo avanzar hasta el 60% de los estudiantes, pero lo ha hecho por glosa presupuestaria y no lo ha podido hacer por ley, porque la derecha ha ido amenazando que si va a generar esa reforma van a ir al Tribunal Constitucional, cuestión que hicieron con la reforma laboral. ¿Por qué? Porque la reforma laboral, entre otras cosas, se planteó cuestiones básicas para los argentinos, civilizatorias para nosotros al menos. Se planteó lo que están planteando en Brasil, la eliminación de los grupos negociadores. Ustedes saben, en Chile, hasta el 1 de abril de este año, usted en la empresa podía negociar con el sindicato o con un grupo negociador que nosotros denominamos el brazo armado del empresariado. Porque lo que hacían era, y un caso real, Alstom, en Metro, hace 4 años Alstom negoció con 40 trabajadores del sindicato y el grupo negociador con 200. Adivina dónde puso la plata el empresario. Lo puso en el grupo negociador, porque ese grupo negociador se disuelve inmediatamente firmado el convenio. Como pongo las lucas allá, hago que esta gente se desmotive y se vaya del sindicato. La reforma laboral planteó entonces titularidad sindical. El problema es que el Tribunal Constitucional dijo, la Constitución de Pinochet dice que como tenemos un principio sacrosanto de la libertad individual, dijo el derecho a negociación no le asiste colectivamente al sindicato, sino que le asiste individualmente al trabajador. Por lo tanto, no pueden eliminar, después de que aprobamos la reforma, luchamos, juntamos la mayoría, que es terrible en Chile hacer eso, llegamos al Tribunal Constitucional y 8 pericos dicen, no se puede, no pueden entonces sacarlo de la Constitución, perdón, no lo pueden sacar de la ley, no lo pueden sacar del Código Laboral. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Vetó el procedimiento que tiene el grupo negociador, por lo tanto hoy día existe en la letra, pero no pueden negociar, por lo tanto logramos titularidad de facto, que es una de las promesas del candidato Piñera, que lo que primero va a hacer hacerle perfeccionamientos a la reforma laboral, y adivinen por dónde va a empezar a perfeccionar. Entonces, hay cuestiones que se valoran, que para algunos trabajadores o dirigentes del movimiento sindical no son avances, para nosotros sí, y lo queremos reconocer, porque la negociación colectiva en Chile, usted parte de cero cada vez que negocia. Un poco lo que quieren hacer ahora en Brasil. La reforma laboral al menos avanzó en piso.
Es decir, nuevamente, una cuestión obvia y civilizatoria, que cada vez que usted negocia, el piso de negociación es lo que ya tenía. Hasta el 1 de abril usted empezaba cada vez de cero y el empresario cada vez ofrecía menos de lo que ya teníamos. Una cuestión fundamental, y para ir terminando me queda, pero reconoce el derecho a huelga. Gracias. Lo reconoce, sin embargo, plantea limitaciones como los servicios mínimos, pero como reconoce el derecho a huelga, los servicios mínimos, y eso quedó explícito en la ley, no pueden vulnerar el ejercicio concreto y real del derecho a huelga sin reemplazo, porque lo que había hasta el 1 de abril era huelga con reemplazo. El empleador podía contratar trabajadores para reemplazar. Por lo tanto, si bien, para ir finalizando, esta no es una reforma laboral que reemplaza el plan laboral de José Piñera, no podríamos decir que es la reforma laboral ni de Macri ni de Temer, sino que es una reforma laboral que va transitando en una lógica distinta al plan laboral de Piñera. Yo diría que de alguna manera lo fisura o le entrega nuevas herramientas al movimiento sindical para no estar culpando toda la vida a la estructura jurídica, sino que aquí hay claramente herramientas que nos ponen desafío de mayor unidad para golpear de manera más certera a los representantes del capital en Chile. Muchas gracias.